Gracias, mire, en ese caso particular yo quiero ser muy preciso para que los medios de comunicación, los comunicadores sociales y la gente que ve los programas no se confundan. En la Constitución, en las prohibiciones para ser presidente, de acuerdo con el 240, hay dos numerales. El uno, entre varios, habla de varios funcionarios y entre ellos los secretarios de Estado que tienen que renunciar 6 meses antes de que se elija presidente de la República. Quiere decir que tienen que renunciar a más tardar el 31 de mayo, porque son los 6 meses antes de las elecciones de noviembre. Eso para los secretarios de Estado, pero el 240, numeral 3, aparta a 2 secretarios de Estado de ese numeral y aparta al de Seguridad y al de Defensa, porque el 240, numeral 3, categóricamente no pueden ser elegidos presidentes de la República los jefes superiores de las Fuerzas Armadas, los cuerpos de policía y seguridad del Estado. Y entonces, ¿qué sucede? En este caso particular de Rixi Moncada, ella es jefe superior de las Fuerzas Armadas porque integra y constituye, de acuerdo con el artículo 20 de la Ley de Constitución de las Fuerzas Armadas, integra el alto mando militar con el presidente de la República y con jefe de Estado Mayor Conjunto. Es jefe superior de las Fuerzas Armadas. Y también integra el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, junto con el secretario de Seguridad. Entonces ella tiene y tuvo y sigue teniendo prohibición constitucional de tal manera que no le está permitido inscribirse si no renunció a esos cargos. Y no renunció, y ella lo sabe, no renunció por pura voluntad, no la tienen amarrada. Nosotros somos independientes en nuestra vida política y ella es profesional del derecho que tiene que conocer las leyes mejor que cualquiera. No renunció porque no quiso renunciar, violó la Constitución. Esa es mi respuesta a su pregunta. Ahora, si la Constitución lo prohíbe, abogado, es por algo. ¿Cuáles son los riesgos de que alguien con un cargo como el que mantiene Rixi Moncada participe en un proceso de elecciones y aspire a ser presidente? Precisamente los riesgos los previó el constituyente al declarar esas prohibiciones, porque esas personas tienen ventaja en todo sentido y manejan, digamos, instituciones con instituciones totalmente con cuerpos armados. Y entonces pueden influir de cualquier manera en la conducta de los que tienen la dirección operativa de esas instituciones. Ella definitivamente lo sabe muy bien, pero también es delicado que Xiomara está permitiendo eso. Xiomara tiene una alta responsabilidad con la nación. Acordemos que en un principio ella pidió a sus colaboradores que si querían hacer vida política que renunciaran un año antes, y lo hizo Rixi, fue la primera, ¿va? Pero después la misma Xiomara viene y la mete como secretaria de Defensa. Ella está consciente, la Presidenta de la República, que ha cometido un error y lo sigue cometiendo. Y ante las situaciones actuales, ya que la inscribieron ilegalmente, el Consejo Nacional Electoral cometió un acto ilegal de inscribirla porque no podía. Definitivamente, hay responsabilidad. Y entonces, ya que estamos en estas situaciones particulares, quieras o no, Rixi debe renunciar desde ya. Y si no renuncia, Xiomara debe sustituirla desde ya. Ahora, abogado, siempre en el tema electoral, ¿cómo cataloga usted lo que pasó y que continúa pasando en este proceso? Es un desastre mayúsculo como nunca. Es peligroso, es atentatorio, crea zozobra. Se logró resolver en una u otra forma que al final la gente que no le estaba permitido votar, votara, pero vamos a noviembre, ¿qué va a suceder? Con las mismas autoridades, con las mismas funciones. Hay que decirlo tajantemente, esta es responsabilidad del CNE y de las Fuerzas Armadas. Y quiero hablar de las Fuerzas Armadas en particular. Constitucionalmente tienen bajo su responsabilidad única y directa en el proceso electoral el transporte, vigilancia y custodia de los materiales electorales. No pueden rehuir a la responsabilidad que ahora quieren evadir. Indudablemente hay otras personas metidas en eso, otros intelectuales, y yo puedo decir algo que, digamos, las unidades de transporte contratadas se excusan desde que se contrataron, creo que 40 unidades de fuertes grandes de carga y que las sustituyeron por 90 busitos. Y antes dije, siempre el servicio se brindó, no se trata de eso. Si habían contratado 40 unidades, quiere decir que se contaba con 40 custodios. Pero si los cambiaron por 90, ¿dónde consiguieron los 50 custodios adicionales que se requerían? Totalmente, todo. Tienen que averiguar por qué en una imprenta entregaron demasiado tarde las papeletas. Hay que averiguar qué fue lo que sucedió.
hay que averiguar que por qué en el transporte hicieron ese cambio, hay que averiguar por qué se anduvieron deteniendo en varios lugares y tantas cosas, y quiénes son los responsables de eso. Ahora, escuchamos la posición de los consejeros, abogado, y sentimos como que están en dimes y diretes, que aquel tuvo la culpa, que yo dije esto, que yo hice lo otro, y que fue por mí que pasó esto, o sea, ¿qué podemos decir de los consejeros? Ese es otro escándalo que no solo hay que verlo con los ojos, sino con la conciencia. Es un escándalo tremendo porque hay gente que está bajo la autoridad superior de la conducción del proceso electoral y están actuando en este zipizape como activistas políticos, que sí es cierto que sus partidos correspondientes los pusieron ahí, pero de ahora ya no deben considerarse como activistas, sino como ciudadanos responsables con el pueblo hondureño.